Hay un momento en la vida en el que el ruido se apaga, no porque todo esté bien, sino porque ya no quedan explicaciones que valgan la pena. Es ese instante en el que dejas de discutir, de aclarar, de justificarte, y algo dentro de ti empieza a entender lo que antes no quería aceptar. El silencio no siempre llega por decisión. A veces llega porque te cansaste de hablar y no ser escuchado, porque repetiste lo mismo demasiadas veces esperando una respuesta distinta, porque explicaste tus emociones con paciencia, con respeto, con miedo a perder, y aún así nada cambió. Y ahí ocurre algo incómodo pero revelador, cuando el otro guarda silencio, cuando evita, cuando responde a medias o simplemente se aleja. Ese silencio empieza a decir más que cualquier palabra. Dice lo que no quieren decirte de frente. Dice hasta dónde llega su interés. Dice qué lugar ocupas realmente. Al principio el silencio duele. Se siente como rechazo, como abandono, como indiferencia. Intentas llenarlo con suposiciones, con excusas, con esperanza. Te dices que tal vez está ocupado, que no sabe cómo expresarse, que necesitas darle tiempo. Pero en el fondo algo empieza a incomodarte, porque el silencio no es vacío, es información. Hay silencios que no son calma, son respuestas. Respuestas que no llegan en forma de frases bonitas, sino en ausencias, en actitudes, en distancias que se repiten. Y aunque no lo quieras aceptar de inmediato, el silencio empieza a mostrarte una verdad que las palabras siempre maquillaron. Este video no es para romantizar el silencio ni para idealizar la distancia, es para aprender a leer lo que ocurre cuando el ruido se detiene. Porque muchas veces cuando alguien deja de hablar, deja de buscarte o deja de responder como antes, no es confusión, es claridad disfrazada de silencio. Y cuando aprendes a observar ese momento sin miedo, sin negación y sin autoengaño, empieza el verdadero aprendizaje, ese que no viene de lo que te dicen, sino de lo que ya no están dispuestos a sostener. Aquí comienza todo, porque entender el silencio es el primer paso para dejar de insistir donde ya no hay eco. Cuando el silencio aparece, la mente suele buscar excusas. Queremos creer que no pasa nada, que es solo una etapa, que pronto todo volverá a la normalidad. Nos aferramos a esa idea, porque aceptar lo que el silencio revela implica enfrentar algo que duele. No todos están dispuestos a cuidarnos como dicen. El silencio empieza a mostrar patrones. Ya no hay interés por saber cómo estás. Las respuestas se vuelven cortas. Las conversaciones pierden profundidad. No hay discusiones fuertes, no hay peleas claras, solo una distancia que se va instalando poco a poco. Y eso confunde, porque no parece un final, pero tampoco es un vínculo sano. Aquí es donde el silencio se vuelve revelador. Porque cuando alguien realmente valora una relación, busca resolver, aclarar, acercarse, el silencio constante, en cambio, suele ser una forma de evitar responsabilidad emocional. No dicen que no quieren, pero tampoco hacen algo por quedarse. Y muchas veces el problema no es que no haya palabras, sino que ya no hay intención. El silencio expone eso sin filtros, no hace promesas, no miente, no maquilla la realidad. Simplemente muestra hasta dónde llega el compromiso del otro. También revela algo importante sobre nosotros. Nos muestra cuánto estamos dispuestos a esperar, a justificar, a tolerar. Si seguimos insistiendo a pesar del silencio, es porque en el fondo aún esperamos que alguien cambie sin darnos señales reales de que lo hará. Aceptar lo que el silencio revela no es rendirse, es dejar de engañarte. Es entender que no necesitas una explicación perfecta para reconocer que algo ya no está funcionando. Porque cuando el silencio se repite, deja de ser confusión y empieza a ser un mensaje claro. Y aunque al inicio cueste admitirlo, ese mensaje no llega para destruirte, sino para despertarte, para que empieces a ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Llega un punto en el que ya no necesitas más señales, no porque no duelan, sino porque se repiten. El silencio deja de ser algo puntual y se convierte en una forma constante de relacionarse. Y ahí es cuando las ausencias empiezan a decir lo que las palabras nunca dijeron con honestidad. Empiezas a notar que ya no te buscan igual, que cuando estás, todo parece normal, pero cuando no, nadie pregunta por ti. Las respuestas llegan tarde, sin interés, sin continuidad. No hay rechazo directo, pero tampoco hay presencia real.
Y eso, aunque no se diga, comunica mucho. Las actitudes no mienten. Una persona que te valora encuentra la forma de estar, incluso en medio del caos. No siempre puede dar tiempo, pero sí da intención. Cuando eso desaparece, el silencio no es casualidad, es una elección. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a darte cuenta de que no te están tratando mal, simplemente te están tratando poco. Y esa falta de atención, de cuidado y de constancia, termina pesando más que cualquier discusión, porque no sabes contra qué luchar. No hay nada concreto que reclamar, pero todo se siente vacío. El silencio también se manifiesta en lo que ya no hacen. Ya no preguntan, ya no profundizan, ya no se involucran. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a cargar la relación solo. Mantienes conversaciones, sostienes el vínculo, justificas lo que no recibes, hasta que algo dentro de ti se cansa. Entender esto no es volverte frío ni desconfiado, es volverte consciente. Es aceptar que cuando las acciones se apagan, las palabras pierden valor, y que no necesitas una despedida clara para reconocer que alguien ya se fue emocionalmente. Este es uno de los aprendizajes más duros, pero también más liberadores. Cuando alguien deja de mostrarse, deja de elegirte. Y aunque el silencio no grite, su mensaje es claro para quien está dispuesto a verlo. Escuchar el silencio no significa resignarte ni quedarte esperando. Significa dejar de interpretarlo desde el miedo y empezar a observarlo con claridad. Porque cuando entiendes lo que no se dice, dejas de perder energía tratando de obtener respuestas que ya están frente a ti. Muchas personas se quedan atrapadas en el silencio porque lo confunden con esperanza. Creen que si esperan lo suficiente, si se comportan mejor, si no incomodan, el otro volverá a hablar como antes. Pero ese esfuerzo silencioso suele convertirse en autoabandono. Te adaptas, te callas, te haces pequeño para no perder a alguien que ya se está yendo. Aprender a escuchar lo que no se dice es aceptar que no todo necesita una explicación larga para ser entendido. Si alguien quiere estar, se nota. Si alguien quiere cuidar un vínculo, lo demuestra. Cuando eso no ocurre, el silencio deja de ser una pausa y se convierte en una respuesta. Aquí empieza un cambio importante. Dejas de perseguir conversaciones incómodas y empiezas a cuidar tu energía. Ya no reaccionas de inmediato. Ya no te justificas todo el tiempo. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor. Empiezas a observar cómo te sientes después de cada interacción. Y esa sensación se vuelve una guía. Escuchar el silencio también implica escucharte a ti. Notar cuando te sientes ignorado, incómodo o en segundo plano. No para culparte, sino para respetarte. Porque muchas veces sabes la verdad desde hace tiempo, solo que no querías mirarla de frente. Cuando haces este trabajo interno, algo se acomoda. El silencio deja de doler tanto, porque ya no lo tomas como un rechazo personal. Lo entiendes como una señal que te invita a moverte, a elegirte, a no quedarte donde ya no hay reciprocidad. Y en ese punto, sin confrontaciones innecesarias ni dramas, empiezas a recuperar algo fundamental, tu paz. Llega un momento en el que el silencio deja de doler, no porque desaparezca, sino porque ya no luchas contra él. Ya no intentas llenarlo con excusas, ni lo interpretas como un reto personal. Simplemente lo aceptas por lo que es, una señal clara de hasta dónde llega el otro y de hasta dónde estás dispuesto a llegar tú. Aceptar el silencio no es rendirse, es dejar de insistir donde ya no hay respuesta emocional. Es entender que no todo vínculo termina con una conversación profunda y que no todas las despedidas vienen con palabras. Algunas llegan en forma de distancia, de ausencia, de cambios sutiles que se repiten hasta volverse evidentes. Cuando eliges la paz, ya no persigues explicaciones. Empiezas a cuidar tu energía, tu tiempo y tu bienestar. Dejas de tomar el silencio como una falta tuya y empiezas a verlo como una información valiosa. Una que te ayuda a tomar decisiones más conscientes y a no quedarte donde ya no te eligen. Este aprendizaje no te vuelve frío ni desconectado, te vuelve más claro, más atento a lo que sientes, más respetuoso contigo mismo, porque cuando escuchas el silencio a tiempo, evitas prolongar relaciones que solo viven de tu esfuerzo. Y si este mensaje conectó contigo, tómalo con calma. No hace falta cambiar todo hoy.
A veces basta con empezar a escucharte un poco más y a callarte menos por miedo a perder. Si sientes que este espacio te acompaña en tu proceso, puedes quedarte. Compartir este mensaje con alguien que lo necesite, o dejar un comentario también es una forma de seguir reflexionando juntos, porque cuando aprendes a escuchar el silencio, no pierdes a nadie, te encuentras contigo.